Hay capítulos de la Biblia que no solo se leen, se recuerdan en los momentos más difíciles de la vida. El Salmo 23 es uno de ellos. Ha sido repetido en hospitales, funerales, noches de angustia y momentos de pérdida. Pero este salmo no es solo un poema hermoso, es una declaración profunda de confianza. El Salmo 23 es la voz de alguien que descubrió una verdad eterna, aún en el valle más oscuro. Dios no abandona a los suyos. Hoy vamos a recorrer este salmo, versículo por versículo, y veremos por qué este capítulo ha consolado a millones de personas en todo el mundo. El Salmo 23 es tradicionalmente atribuido a David, y esto es muy importante. David no fue solamente rey de Israel. Antes de ocupar un trono, fue pastor de ovejas. Conocía el desierto, el cansancio, los peligros de la noche y la fragilidad de un rebaño. Por eso, cuando David dice, Jehová es mi pastor, no está usando una imagen decorativa. Está hablando desde la experiencia. Él sabía que una oveja no sobrevive sola por mucho tiempo. La oveja necesita dirección, alimento, descanso, protección y cuidado. Al llamar a Dios su pastor, David está declarando algo profundo. No camino solo, mi vida está bajo cuidado. No dependo únicamente de mi fuerza. No dependo solamente de mis circunstancias. Mi seguridad está en aquel que me guía. El Salmo comienza con una de las frases más conocidas de toda la Escritura. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta frase no significa que la vida estará libre de problemas. David enfrentó guerras, persecuciones, traiciones y pérdidas. Aún así, David pudo declarar que Dios era su pastor. Nada me faltará. No es una promesa de lujo, es una promesa de suficiencia. Significa que aquello que sea esencial para cumplir el propósito de Dios, Él lo proveerá. Cuando la presencia es tu pastor, la seguridad no nace de las circunstancias externas, depende de aquel que guía tu alma. Por eso, este salmo no anuncia el valle, sino a quien conduce el camino. El salmo continúa con una imagen de descanso. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto habla de provisión, pero también habla de paz. Hay momentos en los que Dios no solo nos da fuerza para continuar, también nos llama a descansar. Vivimos en un mundo acelerado, donde detenerse parece una debilidad. Pero en el Salmo 23, el descanso es una señal del cuidado divino. No guía solamente hacia batallas, también guía hacia restauración. El buen pastor sabe cuándo la oveja necesita caminar.
pero también sabe cuando necesita parar, respirar y recuperar fuerzas. El descanso en las manos de Dios también es parte del camino. Luego, David dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. David no dice solamente que Dios restaura el cuerpo, dice que Dios conforta el alma. Y el alma también se cansa. El alma se cansa por las pérdidas. Se cansa por el miedo. Se cansa por la culpa, la ansiedad, las frustraciones y las decepciones. Pero el pastor no abandona a la oveja herida, la restaura, la levanta, la conduce nuevamente. Después, el texto dice que Dios guía por sendas de justicia. Eso significa que Dios no solo nos lleva a donde queremos ir, nos conduce por el camino correcto. No siempre es el camino más corto, no siempre es el camino más fácil, pero es el camino donde la vida encuentra dirección. Entonces, el tono del salmo cambia. David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este quizás sea el punto más poderoso del Salmo 23. El valle aparece, pero Dios también aparece. Observa que David no dice: si paso por el valle, dice: aunque ande en valle. El valle forma parte del camino. La fe bíblica no promete una vida sin valles. Promete la presencia de Dios dentro del valle. El valle de sombra de muerte puede representar muchas cosas. Puede representar duelo, enfermedad, crisis económica o abandono. También puede representar depresión, miedo al futuro o pérdida de sentido. Pero David hace una declaración extraordinaria: no temeré mal alguno. ¿Por qué David no teme? No porque el valle desapareció, no porque el peligro dejó de existir, sino porque Dios está presente, porque tú estarás conmigo. El versículo continúa: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado eran instrumentos del pastor. La vara podía defender el rebaño. El cayado podía guiar, corregir y rescatar a la oveja. Esto revela dos aspectos del cuidado de Dios. Él protege y Él corrige. No toda corrección es rechazo. A veces la corrección es precisamente lo que impide que caigamos en lugares más peligrosos. El buen pastor no solo consuela, también orienta. Luego David declara: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquí la imagen cambia. Antes Dios aparece como pastor, ahora aparece como anfitrión. Él prepara una mesa, y esa mesa es preparada en medio de la oposición.
La presencia de los enemigos no te tiene la provisión de Dios. Ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. En la cultura bíblica, el aceite podía representar honra, cuidado, sanidad y consagración. La copa rebosando habla de plenitud, no necesariamente de abundancia material, sino de la plenitud de quien sabe que su vida está en las manos de Dios. Dios no solo sostiene en el valle, también honra, cuida y fortalece en medio de la batalla. Finalmente, David dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. David termina el salmo mirando hacia el futuro. No dice que solamente los problemas lo seguirán. No dice que solamente el miedo lo acompañará. Declara que el bien y la misericordia de Dios lo seguirán. La misericordia habla del amor fiel de Dios. Habla de su bondad constante, de su compasión y de su pacto. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo 23 comienza con Dios como pastor en el camino y termina con Dios como destino final. La caminata puede pasar por pastos, aguas, senderos y valles. También puede pasar por mesas en medio de los enemigos, pero el destino último es la presencia de Dios. El Salmo 23 no promete que nunca habrá dolor, no promete que nunca habrá valle, no promete que nunca habrá enemigos, pero revela algo mucho mayor. Dios guía, Dios sostiene, Dios restaura, Dios protege, Dios permanece. Tal vez hoy estás pasando por un valle. Tal vez estás cansado, inseguro, herido o sin dirección. Pero el mensaje del Salmo 23 sigue vivo. No estás solo. El pastor todavía guía. Su presencia todavía acompaña. El valle no es el final de la historia. La sombra no es más fuerte que la presencia de Dios. El miedo no tiene la última palabra. El pastor sigue conduciendo el camino. Y mientras Él esté contigo, todavía hay esperanza. Si esta reflexión habló a tu corazón, suscríbete al canal. Acompáñanos en este recorrido por los capítulos más profundos de la Biblia. Aquí seguiremos descubriendo cómo la palabra de Dios continúa hablando al corazón humano.